Gloria a Dios. Eh, Damos la bienvenida a todos los hermanos, amigos que se vayan a conectar en esta preciosa tarde y también a todos los que van a ver este video, que van a estar edificándose de esta palabra. Hemos puesto este tiempo a este programa de vuelta al Evangelio, Cristo crucificado. Y le hemos puesto de esta forma a este tiempo, ya que es un tiempo de enseñanza, un tiempo de, de poder llevar al pueblo otra vez a la reflexión en cuanto al Evangelio de Cristo Jesús nuestro Señor. Así que ayer estuvimos hablando acerca de la fe, estuvimos enseñando acerca de la fe y continuaremos acerca de este tema de la fe, definiciones de la fe, lo que es tener fe en cuanto al Evangelio, ¿no? En cuanto al Evangelio. Si usted quiere ver la parte que explicamos ayer, puede ver ahí en nuestra página, ahí en YouTube, puede ver esta parte, o en Facebook, puede esta parte, la parte de ayer. Vamos a continuar ahora con esta enseñanza. Tener fe o tener la fe, salve, a ver, fe es la actitud por medio de la cual el hombre deja de confiar en sus propios esfuerzos para obtener la salvación, ya se trate de obras piadosas, de bondad ética o de cualquier otra naturaleza. ¿Qué es fe? ¿Qué es tener fe? Hablando de la fe apostólica, la fe que corresponde al Evangelio, ¿no? Y una vez más, no estoy hablando de la fe que tiene que ver con un milagro, con la sanidad, no. Estamos hablando de la fe apostólica, de la fe que escribe Efesios capítulo 2, versículo 8, cuando dice, la fe es por oír y oír, perdón, no, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto en vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8 nos dice aquí las escrituras. Vamos a mirar Efesios capítulo 2, versículo 8. La fe, de esta fe la que estamos hablando nosotros en este tiempo de palabra, en este tiempo de enseñanza. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto de vosotros, pues es don de Dios. Él me dice, no por obras, para que nadie se gloríe. También tenemos en la versión la palabra hispanoamericana, dice, en efecto, ustedes han sido salvos gratuitamente mediante la fe. Y eso no es algo que provenga de ustedes, es un don de Dios. Veamos también acá de las Américas, por gracia hoy ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Aún la fe misma es un don de Dios. ¿Cómo se obtiene este don? ¿Cómo se recibe este don? Vamos a Romanos capítulo 10, Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 nos enseña a nosotros cómo se recibe este don, o esa gracia, o ese favor de Dios, que es la fe, porque la fe misma nos es dada. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por oír, y el oír la palabra de Dios. También dice la versión hispanoamericana, en todo caso la fe surge de la proclamación y la proclamación se realiza mediante la palabra de Dios. Veamos otra versión, la Biblia de las Américas, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios.
la palabra de Dios para todos. Así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. Traducción actual. Así que, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Cristo. La versión nueva viva, Biblia viva. Así que la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Cristo. Y la traducción lenguaje actual, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. La fe sucede en la persona, la fe que tiene que ver, o la confianza que tiene que ver con lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo por las personas en la cruz del Calvario. Es a esta fe la cual nos referimos. Es de esta fe la cual estamos hablando. Fe, o sea que fe es la actitud por medio de la cual el hombre deja de confiar en sus propios esfuerzos para obtener la salvación, o sea, la liberación, ya se trate de obras piadosas, de bondad ética o de cualquier otra naturaleza. Yo abandono mi confianza abandono mi confianza en todas las obras mías para ponerla en Cristo Jesús. Eso es tener fe. Creer que todo lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario me salva, me libera. Otra definición de fe es la actitud de completa confianza en Cristo y solamente en Él para todo lo que significa la salvación. Es la actitud de completa confianza en Cristo y solamente en Él para todo lo que significa la salvación. Porque ese es otro punto que después estaremos enseñando. La iglesia, parte de ella piensa, y a un ministro mismo enseña, que usted ser salvo es ir al cielo. Y no lo desmiento. Sí, ser parte de la salvación es ir al cielo. Pero gran parte de lo que significa ser salvo pasa aquí en la tierra. A ver, doctrinas de la salvación, ¿las conoce usted? ¿Sabe usted de qué le libró Cristo? ¿De qué le salvó Cristo? Quiero que miremos acá un momento, ahora ya estoy hablando algo acerca de esto, de lo que significa ser salvo o de qué nos salvó a nosotros Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a ver acá algunos aspectos que corresponden a la salvación. A ver, aquí está. 4 aspectos de los cuales Cristo nos liberó. El primer aspecto es de la muerte. Yo dije ahora días y sigo sosteniéndolo, que en la Biblia hay 7 clases de muerte, pero hay 3 de ellas que nos compete más a nosotros. Después las estaremos enseñando. De esa muerte nos libró Cristo. La palabra muerte en la Biblia, su significado es separación. ¿Ya? Separación. Eso significa muerte en la Biblia. Significa separación. La muerte en la Biblia significa separación. Jesucristo nos libera de la ley como sistema de justicia. O sea que ya no es a través de nuestra justicia que nosotros somos justos delante de Dios. Jesucristo por eso dijo ahí en Mateo 6:33, más primero buscar el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. También dice Romanos 1:17 dice, porque del Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, va a ser justo por la fe vivirá. Eso es todo un tema, ¿no? Toda una enseñanza. Nos liberó del pecado, no solamente del pecado que hayamos cometido, perdonándonos el pecado, no, sino que nos liberó de la naturaleza caída, de la concupiscencia, de ese poder, de ese viejo hombre. Esto es toda una doctrina. Nos salvó también, nos liberó
de la autoridad de Satanás, del dominio del diablo, del poder del diablo y todo lo que esto implica. Esta también es una doctrina que se tiene que estudiar. También la salvación, los tres estados de la salvación. Cada una de estas tiene una explicación, los tres estados de la salvación. El creyente fue salvo de la culpa y la pena del pecado. Esa es una de las bendiciones que recibimos de Cristo. El creyente ha sido salvo de el pecado, ha sido salvo de la pena, de la culpa y de la pena del pecado. Este es uno de los estados de la salvación. Dentro de este estado de la salvación, quiero leerle a usted algo aquí especial. Mire, que yo diría que elimina una de las enseñanzas que en mi opinión es errada, que están dando apóstoles y profetas hoy en día en cuanto al tema de la iniquidad. En cuanto al tema de la iniquidad, que enseñan que la iniquidad que te persigue, que la iniquidad te alcanza, que la iniquidad de tus padres, ¿sí? Y ese tema lo han también canalizado por lo que es y enseñan en cuanto al tema de las maldiciones familiares o generacionales, tomando la iniquidad como algo que se transmite y que Dios visita de generación en generación. En el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, oigan esto bien, Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, Dios se revela a Moisés y dice que eres el que visita la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Oiga esto, de los que le aborrecen, no de los hijos, sino de los que le aborrecen. Pero que Él tiene misericordia por 1000 generaciones en los que le aman, en los que obedecen sus mandamientos. O sea que del Antiguo Testamento ya se decía que Dios solo visita la maldad de los que le aborrecen, no de los hijos de Él, no de los que le aman. Pero esta doctrina de la iniquidad dice que la maldad, que Dios visita nuestra maldad, aún dice, así somos cristianos, que tenemos maldiciones familiares, que tenemos maldiciones generacionales, y una cantidad de cosas que en mi opinión la gente no ha entendido todavía lo que es los estados de la salvación. Y el primer estado de la salvación es el creyente fue salvo de la culpa y la pena del pecado. Porque dentro de la pena del pecado está también el hecho de las maldiciones generacionales. Pero que el creyente fue salvo ya de ello. Y un solo texto bíblico, hay muchos, pero un solo texto bíblico que confirma lo que estoy diciendo dentro del nuevo pacto. Nuevo pacto está acá en Hebreos 8, Hebreos capítulo 8, que habla de Cristo como mediador del nuevo pacto. El antiguo pacto pasó, En Cristo Jesús ya ese pacto pasó. Ahora estamos en el nuevo pacto, en el cual Cristo Jesús, nuestro Señor, dijo ahí en la cena, dijo, esta es la sangre de la nueva alianza, el nuevo pacto. Recuerde algo, el antiguo pacto se hacía memoria de los pecados cada año. Nuevo pacto, dice Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antiguo pacto, el pecado solamente era cubierto, no era quitado. La sangre del Cordero, la sangre del buey, la sangre de los palominos, ninguna de estas sangres quitaba el pecado, no lo quitaba. Cuando Cristo viene, el nuevo pacto, Jesús en su sangre quita el pecado desaparece. Es más, dentro del antiguo pacto dice que Él hacía memoria del pecado. El nuevo pacto dice, nunca más me acordaré. Vamos a leerlo aquí. Leámoslo por favor, Hebreos 8:12. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y no me acordaré más de sus pecados y de sus iniquidades. No me acordaré más de sus pecados y de sus iniquidades. O sea que el creyente ha sido liberado, porque la palabra salvación es liberación también, ¿ya? Ha sido liberado de la culpa y la pena del pecado. Fue liberado. Nuevo pacto, nuestros pecados e iniquidades han sido olvidados. Dios no lo recuerda.
Miremos por favor acá también un texto más sobre esto. Romanos, el capítulo 5, dice, resultados de la justificación. Romanos 5, quiero leer el versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Oiga bien lo que estoy leyendo en Romanos, capítulo 5, 17 al 19. Esto hace parte del Evangelio. Esta carta es la carta magna del Evangelio. Romanos es donde se encuentra, hermano, de una manera magistral, el apóstol Pablo enseña el Evangelio. Fue en Romanos que Martín Lutero encontró libertad, en Romanos 1:17, cuando dice la Escritura, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Es aquí en Romanos que Pablo nos habla de Adán. Si tenemos que hablar de maldiciones generacionales, tendríamos que hablar de Adán. En Adán fue que entró la maldad, en Adán fue que entró el pecado, en Adán. Y note aquí algo, habla de la transgresión de uno. La palabra transgresión es la misma palabra que en griego se está usando para hablar de iniquidad. Iniquidad, por la iniquidad de uno. Iniquidad de uno. ¿Qué? La iniquidad de Adán. Dice que por la iniquidad de Adán entró el pecado, por la iniquidad de Adán los hombres fueron constituidos pecadores, por la iniquidad de Adán nosotros recibimos esa maldición de parte de Adán. Pero también dice que por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos. Por el don de la justicia, o sea, cuando Cristo obedece la ley de Dios, nos otorga a nosotros la justicia de Él y nos declara justos a nosotros por medio de su obediencia. Esto quiere decir que el creyente fue salvo de la culpa y la pena del pecado. Este es el primer estado de la salvación. Pero pues solamente estoy dándole una pizquita de ese estado de la salvación. Y el segundo estado de la salvación es el creyente está siendo salvo del hábito del pecado. Está siendo salvo del hábito del pecado. Ese es el segundo estado de la salvación, que también tiene todo lo que tiene que ver con su enseñanza acerca de esto, ¿no? El segundo estado de la salvación. Y el tercer estado de la salvación es el creyente está siendo salvo en el sentido de ser conformado a la imagen de Cristo. Ese es el tercer estado de la salvación, de la cual creo que muchos creyentes que nos ven, con todo respeto lo digo, no tienen ni idea que eso existía, acerca de lo que significa ser salvo. Y cada uno de esos estados tiene su explicación bíblica. Explicación bíblica. Vamos acá a este punto en el que estamos. Fe es la actitud de completa confianza en Cristo, solamente en Él, para todo lo que significa la salvación. Para todo lo que significa la salvación. Y dentro de lo que significa la salvación, quiero darle una pequeña pizca también de esta parte, todo lo que significa la salvación o todo lo que significa ser salvo. Todo lo que significa ser salvo. Dentro de esto está lo que es la justificación,
santificación, la propiciación, la expiación, la redención, la regeneración, la reconciliación, la gracia, el perdón, la predestinación, la vida eterna, la resurrección, la glorificación, el nuevo nacimiento, la sustitución, la regeneración. Esto hace parte de las doctrinas de la salvación, que por ende son las doctrinas del Evangelio. El Evangelio como doctrina o como buena noticia, pero ya cuando se habla de esto como salvación es el efecto de cada una de estas doctrinas en mí. Es el efecto, la aplicación de cada una de estas doctrinas en mí, liberándome a mí y a usted. Así que estamos siendo breves estos tiempos de enseñanzas, ¿sí? 20, 30 minutos de enseñanza para que usted pueda captar bien la idea acerca de esta doctrina, acerca de este tiempo de palabra. Usted pueda ver el video de nuevo y pueda sacar datos de ahí. Así que damos gracias a Dios por este tiempo y que el Padre te bendiga en el nombre de Jesucristo el Señor. Comparta este video. Bendiciones.